a través de los medios y nos ven a través de los medios. Un abrazo especial para todos, sus hermanos en Hong Kong, un abrazo para ustedes. Y bueno, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, Salvador, bueno, todos los países donde nos están viendo a esta hora y escuchando. Le damos gracias a Dios por sus vidas y oramos para que sea Dios prosperándolos en todo. Lord Jesús. Y vamos a ir a la palabra del Señor hoy. La palabra de Dios hoy. En Mateo, vamos a continuar el escudriñar del Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 28 al 30. Capítulo 21, versos 28 al 30. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios por esta palabra que nos va a dar hoy el Señor. Ustedes que están ahí en casas, los invito a que tomen sus Biblias, la Escritura. Recuerden Hechos capítulo 17, verso 11, que dice que debemos seguir el ejemplo de los de Berea. Escudriñaban la Escritura, no solo se creían en lo que los apóstoles les enseñaban, sino que escudriñaban la Escritura para ver si lo que les habían enseñado era verdad. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo tan difícil de la iglesia. Realmente estamos pasando tiempos difíciles en la iglesia. La iglesia está siendo engañada por diversas doctrinas y demás. Entonces, por esa razón es importante que todo lo que nosotros recibamos venga de la palabra de Dios, esté cimentada en la palabra de Dios. Bueno, Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y porque nos das la oportunidad, Dios, de venir a tu Escritura en esta mañana. Sé tú nuestro maestro y pastor. Nosotros no reconocemos otro pastor y otro maestro diferente a Jesucristo. Eres tú nuestro pastor aquí, eres tú nuestro maestro. Yo te ruego que ministres nuestra vida hoy con tu palabra. Donde hay enfermedad, sánala. Donde hay escasez, Señor, súplela, Dios. Donde haya tristeza, Señor, fortaléceles, Dios. Donde haya angustia, Señor, dales fortaleza, Dios. Permite que esta palabra, Señor, sea esa agua limpia, viva, Dios, que fortalezca y anime nuestra vida. Por eso recibimos tu enseñanza en esta mañana, bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 21, verso 28 al 30 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. ¿Cómo debe ser nuestro compromiso con Dios? Hay algo que genera duda en nosotros cuando decidimos servir a Dios. Cuando decidimos acercarnos a Dios, genera la duda. Hay duda en nosotros, en nuestras vidas. Y es importante que nos apartemos de esa duda que nos impide servir al Señor. Hay una alegoría por ahí que siempre se dice, y es que cuando Satanás hizo una subasta y quería subastar todo lo que tenía, todo, dijo, no necesito todo eso, las cosas viejas, todo lo que Satanás tiene es viejo, ¿sí? Entonces quería subastar todo eso.
Pero había una caja y dijo, esa no la quiero subastar. Y todos intrigados le decían, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está dentro de... No, esa no la quiero, no, esa ni la toque, no. Déjemela ahí, esa sí la voy a necesitar. Sin ella no puedo vivir. Y bueno, todos intrigados porque esa caja no entraba en la subasta. Y ya alguien ganó la subasta y ya cuando pagó, entonces dijeron, ahora sí podemos preguntar por qué esa caja no entraba dentro de la subasta, por qué la quiere conservar. Y dijo, porque eso es lo más valioso que tengo. ¿Sí? ¿Y qué es? Imagínense qué es lo más valioso para Satanás. ¿Qué había en esa caja? La duda. Había la duda. Es el instrumento más valioso de Satanás para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Es el instrumento más valioso para que nosotros no recibamos sanidad. Es el instrumento más valioso de Satanás para que nosotros estemos en escasez de finanzas. Es el instrumento más valioso de Satanás para que nosotros no vayamos al reino de los cielos. Pero también es el instrumento más valioso para que nosotros no le sirvamos a Dios. Porque siempre va a haber la duda. Si me comprometo a servirle a Dios, tal vez no voy a poder atender mis negocios, mi trabajo, mi hogar, mi casa. ¿Quién sabe qué pueda pasar si le sirvo a Dios? Tal vez me voy a quitar el tiempo. Pero Jesús dijo en Mateo 6:33, cuando nosotros eliminamos la duda, ¿sí saben qué dice en Mateo 6:33? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa? Todo el resto el Señor lo añade, ¿verdad? Es así, es así. Dios lo hace. Cuando Dios tiene planes claros, Él lo hace. Él lo hace. Y estos días me sorprendió, no había dinero para la cabina radial que necesitamos. Ya en 8 días, si Dios lo permite, la tenemos. Y no había nada. Sin embargo, yo actué en fe, hice las cotizaciones, hice muchas cosas. Los costos eran muy altos, no se podía, no había el dinero. Y de pronto el Señor me sorprendió y me dio el dinero a través de una empresa. Exactamente lo que esa misma empresa después haría para entregarnos la cabina radial. Eso lo hace Dios, eso lo hace Dios. Pero no hay que tener dudas, hermanos, no hay que tener dudas. Hay que mantenernos firmes. Cuando todas las cosas son para su servicio, Dios lo hará. Yo no soy de los que, tal vez si fuera otro pastor les hubiera dicho a ustedes, hay que recoger para la cabina radial. ¿Cuántos quieren ofrendar para hacerlo? Y siempre, porque Dios te va a prosperar. Bueno, hay muchas cosas que se viven hoy en día, pero yo no lo hago, yo dependo de Dios. Y sé que ustedes sus ofrendas la dan con gozo y con alegría. Y son también prosperados con eso, pero no manipulo el evangelio para sacarle dinero a la gente. Dios se encargará de colocar en el lugar lo que se necesita. Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que sí, yo los invito a eso, mis hermanos, a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que las otras cosas nos serán añadidas. Esta mañana extrañamente amanecí sin voz, pero yo vine en fe, yo dije, yo voy a predicar. Me levanté en fe, dije, lo voy a hacer. No me duele nada, no estoy enfermo porque no tengo voz. Así que vine, aquí estoy. Y sé que Dios lo va a hacer todo lo va a hacer. Entonces, ¿por qué si el pastor lo hace? No, lo hacen todos. Para Dios no hay excepción de personas. Para Dios no hay unos más que otros. Para Dios todos somos iguales. Cuando usted mira Mateo 23, 8 al 10, dice que nosotros todos somos hermanos. Somos iguales para Dios.
Nosotros los siervos incluso somos menos que los congregados, porque somos los siervos de todos, y así es que nos tienen que ver como el siervo que les sirve a ustedes y no como una persona superior. Porque ese es el error, cuando endiosamos a los pastores cometemos un error. Entonces, realmente Dios es el que lo hace todo. Así que comprometerse con Dios no es simplemente seguir una serie de reglas religiosas. Entonces voy a servirle al Señor y tengo que cumplir ciertas reglas religiosas porque allá en el lugar donde voy a servir me las exigen. Sino que es una decisión que transforma toda nuestra existencia, todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, espíritu, alma y cuerpo, todo lo transforma el servicio al Señor. Ustedes no saben el deleite que se siente por servirle al Señor. Tenemos sí muchas dificultades, el enemigo nos ataca. Jesús dijo que eso iba a pasar a todos los que le servíamos al Señor. Nos ataca hasta con nuestra misma familia y demás cosas. No importa, pero estamos ahí, debemos mantenernos firmes en Dios, porque ese es su llamado. Hay muchos sacrificios y beneficios que surgen de la decisión de vivir una vida comprometida con Dios. Empezando por entender que nuestro compromiso con Él debe ser superior a nuestro compromiso con nuestras familias. Por eso ahí vamos a mirar, ya empecemos a mirar ahí en Lucas capítulo 14, verso 26, cómo nos dice Dios que debemos servirle a Él. Y es duro para nosotros cuando Dios nos llama, es fuerte cuando Dios nos llama, y podemos decir que Dios hace una exigencia que nosotros muchas veces decimos: yo no puedo hacer eso. Tal vez es que no logramos entender el llamado de Dios, pero Dios es un Dios de orden. ¿Qué dice Lucas 14, 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún a su propio ¿qué? No puede ser. No puede ser mi discípulo. Y aborrecer no es, y les decía a la hermana que ministraba la alabanza, aborrecer no es olvidarnos de ellos, no, olvidarnos de ellos no. Por respeto al Señor, cuando entremos a la iglesia, bajémosle el volumen al celular, amén, y a los demás hermanos. Entonces, que quede el celular con el volumen bajo, porque no les digo que lo apaguen, porque sé que muchos tienen la Biblia ahí y se guían a través de ella, pero sí bájenle el volumen para que no tengamos interrupciones. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y es que le demos el primer lugar a Dios, que por encima del papá, de la mamá, de la esposa, de los hijos, del mismo hogar esté Dios. Que nuestro compromiso esencial sea con Dios y no con los hombres. Que si llegó mi mamá a visitarme y hacía mucho tiempo no venía, pues digamos, espérenme un momentico porque yo tengo un compromiso con Dios. O si quiere, acompáñeme y páguele hasta taxi y tráigala. Pero nunca le quite el lugar a Dios. Entonces no diga: yo no voy a la iglesia porque tengo que atender a mi mamá. No voy a la iglesia porque llegó mi hijo que hacía mucho tiempo no venía. No voy a la iglesia porque mi papá se enfermó. Bueno, nosotros sabemos que aquí Dios envía sanidad no solamente a los que vienen aquí, sino a los que se quedan en casa. Dios lo hace. ¿Se acuerdan del centurión que fue a buscar a Jesús para que su siervo fuese sanado? No necesitó ir a la casa de él. Solo la fe del centurión hizo que el poder de Dios, su siervo fuera sanado. Entonces, solamente nuestra fe. Hay que aprenderle a dar el primer lugar a Dios. A eso es que se refiere Lucas capítulo 14, verso 26.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la propia vida? Tenemos en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne. Eso forma nuestra propia vida. Las obras de la carne son 17. Y qué difícil es vencer las obras de la carne. Es lo que más nos cuesta. Sabemos que tenemos un enemigo latente todo el tiempo con nosotros. Y ese enemigo es nuestra propia carne. Es nuestro peor enemigo. Dormimos con él, comemos con él, caminamos con él, nos levantamos con él, tomamos decisiones con él. Está ahí. Y tenemos entonces que cuidarnos de eso. Uno de los primeros y más notables beneficios de una vida comprometida con Dios es la paz interior. Miremos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la paz de Dios? Algo que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Como humanos. ¿Cómo es que yo tengo paz con tantas dificultades que tengo? ¿Cómo es que yo tengo paz con tanto dolor que sentía interiormente? Es algo que no podemos entender. Pero si nosotros acudimos a esa paz, es porque servimos a Dios. Dios está llamando obreros a su mies. Dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero tenemos que decidirnos. Estamos en un tiempo donde las cosas se tornan difíciles, no solamente en Colombia, en todo el mundo. La escasez, la falta de alimento, problemas de financieros, muchas cosas empiezan a rodear las naciones. Y entre esas naciones vivimos nosotros. Pero hay algo que, ¿se acuerdan que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10? ¿Sí se acuerdan qué dice? ¿El que qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Yo también, ¿qué dice Dios? Yo también te guardaré de la hora, del día de qué? La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra, ¿cierto? Pero ahí mismo en Salmos capítulo 9, verso 7, 91, perdón, verso 7, ¿qué nos dice? Muchos los veremos caer, pero a nosotros no nos llegará, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si nosotros le estamos sirviendo a Dios, Dios siempre va a proveer ¿qué? ¿Qué es lo que nos dice que va a proveer en primera de Timoteo capítulo 6, verso 8? ¿Qué es lo que proveería el Señor? ¿Qué es lo que nos provee el Señor? Sustento y abrigo, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Estar contentos con ello, ¿verdad? Estar contentos con ello. La palabra dice ahí enseguida que porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación y lazo del diablo y muchas codicias necias. ¿Eso qué significa? Que para la iglesia del Señor, nosotros no estamos llamados a taparnos en dinero, sino a tener lo necesario, ¿cierto? Eso es. Puede tener su casa, puede tener su carro si es que lo necesita, su empresa si es que si es que Dios se la colocó en las manos, ¿sí? Alimento, vestido. ¿Qué más le pides a Dios? Y Dios no te da más, porque si te da más, la palabra dice que si le da mucho, ¿qué? Puede olvidarse de Dios, y si le da poco puede renegar de Él. Entonces tenemos que mantenernos en el orden. Ese es un llamado al Señor, lo tenemos que tener claro, y es: yo no le sirvo al Señor para taparme en dinero. Si como pastor estoy pensando en que cuando le voy a servir al Señor voy a tener casa y el mejor carro,
y la piscina y yo no sé qué más, porque soy el Hijo de Dios y el siervo de Dios, estoy mintiéndome a mí mismo. Porque el libro de Hechos, en todos los apóstoles nos expresa cómo es que son los siervos del Señor. Y ahí ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni todos los que le sirvieron al Señor tuvieron las mejores carrozas y las mejores fincas y los mejores vestidos. Uno del escritor del casi el 50% del Nuevo Testamento, ¿sabe qué dice ahí en 2 Corintios 4? Dice que pasaba necesidad de vestido. Dice que pasaba ayuno, no porque estaba ayunando, sino que porque pasaba necesidades de alimento. Sus hoteles 5 estrellas, ¿sabe cuáles eran? Las cárceles. Esos eran sus hoteles 5 estrellas. Y eran los siervos elegidos por Dios. Y son los siervos que colocaron las bases de la iglesia del Señor. Y gracias a esos siervos que Dios usó, hoy nosotros seguimos esa iglesia. Entonces, no miremos más allá, mis hermanos. Si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las riquezas, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra del Señor. El siervo debe enfocarse a que Dios siempre va a dar lo necesario. Siempre Dios te va a dar lo necesario. No te va a permitir más de lo que puedas soportar. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que esta paz que nos enseña Filipenses 4:7, no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de la certeza de estar en una relación correcta con Dios, entendiendo en un sentido profundo el propósito y el significado. Jeremías capítulo 29, verso 11, ¿qué les dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de qué, de paz y no de mal, para daros que el fin de lo que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros como iglesia de Cristo en la tierra? Dígame, iglesia, ¿qué esperan ustedes como iglesia de Cristo en la tierra? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué esperamos de Cristo en la tierra? La salvación, ¿cierto? Ese es el fin que nos tiene que dar y por eso tenemos que luchar. Esa es la riqueza más grande que podemos adquirir. Por eso la iglesia de Cristo en la tierra no tiene riquezas en esta tierra, las tiene en el cielo. En el cielo. Él nos habla de una Jerusalén con calles de oro, mar de cristal. Nos habla de una ciudad hermosa. Ni siquiera es esta tierra, como algunos dicen, que la tierra va a ser reformada. No, solamente son esos 1000 años. Pero después hay una nueva Jerusalén lista para nosotros, si somos obedientes al Señor. Entonces, tenemos que trabajar por eso, trabajar por esa riqueza celestial. Y tenemos que tener claro, ya todos lo sabemos aquí, todos lo sabemos. ¿Cómo saber que yo sigo de una manera correcta al Señor? ¿Cómo sé que el lugar donde me estoy congregando es el lugar correcto? ¿No donde siento paz? No, porque la palabra dice que Él no vino a traer paz sino espada. Donde me siento incómodo, allí es donde debo estar, porque Dios me va a pulir. Dios está puliendo mis debilidades, ¿cierto? No es donde siento paz, hay un error grande y es donde yo sienta paz, allí me quedo. No, Él no vino a traer paz, vino a traer espada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pero Jesús nos dice, ahí en Eclesiastés 12:13, nos dice cómo debe ser la iglesia donde nos debemos congregar. Es así de sencillo. No lo tiene que decir un pastor, no lo tiene que decir un siervo, tiene que decirlo la palabra del Señor. ¿Y qué dice allí eso? Ustedes ya lo deben saber de memoria. ¿Qué es lo que dice allí? Eclesiastés 12:13.
dice, el fin de todo discurso, de toda enseñanza, de toda prédica debe ser esta. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre. Eso lo dice Jesús. ¿Qué más podemos preguntarle a Dios dónde me estoy congregando? Entonces, la base central, yo siempre lo he dicho, de un cristiano es los mandamientos. Ya no como yugo, como anterior, que teníamos que obedecerlos. No, ahora el Señor nos los da por gracia y eso es voluntariamente. Santiago capítulo 1, verso 25 dice que es la ley de la libertad. ¿Qué es libertad? Que nosotros decidimos lo que queremos o no. Entonces, yo decido si obedezco los mandamientos o no los obedezco. Ya no tengo que hacer las 913 obras anteriormente. No, el Señor me quitó 903, las clavó en la cruz, allí. Y ahora son solamente 10. Y ya no como obligatorio, sino voluntario. Como mi espejo para, dice Pablo en Romanos 3 y Romanos 7, dice que para que nos muestre qué es lo que hace la ley, me muestra en qué he pecado. Ya no es lo que me esclaviza, sino que me muestra en qué he pecado. Y eso es algo que tenemos que tener claro frente a los mandamientos. Entonces, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, dice, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin de lo que esperamos. Ya sabemos cuál es el fin, la salvación, la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vida eterna? Gloria a Jesús. Entonces, conectarnos con el propósito de Dios nos infunde una motivación que trasciende las metas terrenales. Eso es, cuando nos conectamos con el propósito de Dios, es porque lo hemos encontrado ahí en el escudriñar de la Escritura. Me he encontrado y tengo aquí hermanos que llevan ya rato congregándose aquí. Y en los estudios bíblicos se han encontrado con sorpresas que no las habían aprendido en un culto. Por eso es tan importante hacer los estudios bíblicos. No cuesta nada. El Señor dice que lo que nos da por gracia, lo recibe por gracia. Si tú comparas el estudio bíblico que Dios te da aquí, no tiene ni siquiera parecido a las universidades que hay por fuera. Es mucho más profundo. Pero aprendemos tantas cosas y nos encontramos con cosas que no solamente nos enseñan a vivir una vida cristiana, sino a tener una comunión con Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24, sigamos ahí. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibirán ¿cómo recibimos la herencia eterna? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo recibimos la herencia eterna? Cuando servimos, dice, si a Cristo el Señor servimos, ¿cierto? Si a Cristo el Señor servimos. Entonces miren lo importante que es servirle a Dios. Tú le puedes servir a Dios, no tiene que ser un predicador ni un pastor, nada. Te puedes servirle a Dios en su casa, puedes servirle a Dios en su trabajo, puedes servirle a Dios en el transporte, puedes servirle a Dios en el lugar de que se congrega. En muchas áreas puedes servirle al Señor. Así que tenemos muchas formas de servirle al Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no servirle a Dios? ¿Qué nos impide servirle a Dios? Realmente Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Solo disposición. Prepararnos, claro. Él llamó a los discípulos y duró 3 años preparándolos. Y en esos 3 años que los preparó, luego los envió a trabajar. Y hoy la iglesia de Cristo en la tierra ya no es de 12, es de miles de millones de personas. Gracias a aquellos que se prepararon y decidieron obedecerle al Señor. Pero tal compromiso y lealtad requiere pruebas bastante exigentes
que tendremos que soportar para demostrar nuestra vida y lealtad a Dios. Tenemos que pasar pruebas. No es que el pastor es muy bendecido, ahora anda en carro, un carro costoso. Ese no está pasando pruebas. Hermanos, una vida cristiana tiene que depender de Dios. Y un día te vas a levantar si le sirves al Señor y no tienes para el desayuno. Pero como dependes de Dios, vas a tener el mejor desayuno. ¿Cómo? Dios lo sabe. Pero Él nunca nos deja en vergüenza, hermanos. Entonces no necesitamos acumular riquezas, necesitamos depender de Dios. De Dios. Claro, hay que trabajar y demás cosas. ¿Qué hacía Pablo? ¿Sí se acuerdan? Uno de los siervos más prestigiosos del Señor, ¿qué hacía? Trabajaba haciendo carpas, ¿cierto? Él hacía, se le llamaban tiendas. Y él hacía eso. ¿Para qué? Dice, para no ser gravoso a la iglesia, decía él. O sea, no recostarse en que la iglesia lo sostuviera. No, él trabajaba. ¿Y por qué ahora los pastores no quieren trabajar? Entonces, hay que trabajar. Dios nos da los talentos para hacerlo. Dios nos da los talentos para hacerlo. Entonces, mis amados, necesitamos compromiso, lealtad, pero también esa lealtad y ese compromiso requiere pruebas en muchas áreas. Juan capítulo 15, verso 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque ya no somos de él, ya no pertenecemos al mundo. ¿En qué no pertenecemos al mundo? En que nuestra forma de vida ha cambiado, ¿no? En que nuestro testimonio es diferente. Aquí no se trata de decir que yo soy cristiano, se trata de demostrar con mis hechos que soy cristiano. Porque muchos dicen ser cristiano, pero realmente sus hechos no demuestran que son cristianos. Nosotros debemos ser cristianos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Debemos demostrar que realmente somos cristianos. Entonces, el mundo nos aborrece por eso, si realmente somos cristianos, porque ya no nos emborrachamos con ellos, porque ya no decimos groserías, porque ya no mentimos, porque ya no murmuramos, porque ya no adulteramos, porque ya no fornicamos, porque hay muchas cosas que dejamos de hacer. Ya no hacemos corrupción, no nos involucramos en corrupción. Ya no, y dice, pero si no se involucra en corrupción, no puede que su profesión crezca, porque ¿cómo? Hoy en día todo se mueve a través de la corrupción, de los dineros que van por debajo de la mesa cuando se hacen negocios grandes. Pero nosotros no participamos, ¿saben por qué? Porque dependemos de Dios, dependemos de Dios. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22, dice que confirmando los ánimos de los discípulos, hizo su advertencia, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces cuando nos dicen, ven a Cristo y todos sus problemas se acabaron, nos están mintiendo, hermanos. Porque eso no es lo que nos enseña Jesús. Eso no es lo que nos enseña la palabra. No, nosotros vamos a Cristo, vamos a tener tribulaciones, pero dice, en Él nuestro yugo es fácil y ligera nuestra carga. O sea, lo vamos a superar. Él nos va a ayudar a hacerlo. No es que no las tengamos, claro que las vamos a tener. Jesús fue el primero
en dejarnos en claro lo que cuesta ser un discípulo. Básicamente, el verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es la negación de todo, de la negación total de uno mismo, de las obras de la carne. Qué difícil es vencerlas. Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Es muy similar al anterior. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Dice, la salvará. Entonces, no nos afanamos en perder la vida por causa de él. No que se nos vino una enfermedad encima. Yo sé que Dios va a tener control, pero si Dios me va a recoger ya, gloria a Dios, yo estoy preparado para eso, ¿cierto? Estoy feliz. Si Dios me va a recoger ya, estoy feliz. Si no lo va a hacer es porque Él me va a sanar. Es así de sencillo. Pero yo debo esperar el propósito, la voluntad de Dios en mí. Tengo que aprender a vivir en ese orden. Entonces no debemos afanarnos por eso. Que nos enfermamos, listo. Que es que eso no puede ser, que ya es casi que una enfermedad terminal. No importa. Yo no voy a morir. Lo que se va a morir es esta carne. Pero yo no voy a morir. ¿Y sabe por qué no voy a morir? Porque Cristo me ha dado vida eterna. Y un día estaré con todos los que la tienen allá arriba. Ahora, si estoy haciendo maldades y demás cosas, pues ahí sí me voy a morir. Entonces tendré una segunda muerte. Pero nosotros, mis amados hermanos, no vamos a tener segunda muerte si somos fieles con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pero también Él es la fortaleza en la adversidad. Si bien el servicio a Dios está lleno de desafíos, pero si tenemos una vida comprometida con Dios, Él nos provee una fuente sobrenatural de fortaleza en Dios. A veces ni siquiera nosotros entendemos cómo podemos mantenernos en medio de un problema, de una prueba. Y deberíamos estar derribados, pero no. Estamos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Dios lo hace. El Señor es el que lo hace, ¿verdad? Amén. Isaías capítulo 41, verso 10, ¿qué les dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mi pregunta es, ¿Dios miente? Los mentirosos somos nosotros, ¿verdad? Y ahí es que está lo que Satanás no quiso vender o subastar, la duda, ¿cierto? Dios nos promete una serie de bendiciones y nosotros dudamos de ellas. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí viene esa bendición? Es que eso es como imposible. Y es lo que Dios nos dice, y es confiar en que Él lo hará todo. Él lo hará todo. La vida comprometida con Dios debe ser una decisión total de pensamiento, de acción y de decisión. Si nos dejamos usar por Dios, Él nos rodeará de relaciones, transformará de tal forma que estas nuevas relaciones son la roca inquebrantable y apoyo en medio de las tormentas. De tal manera que el amor, la paciencia y la compasión fluyen naturalmente cuando experimentamos el amor divino de Dios. Efesios 2:19. Así que ya
Ya no sois ¿qué? Ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos se sienten así? Miembros de una familia, ¿cierto? ¿Sabe qué son los miembros de una familia? Lo hemos hecho aquí, y es cuando alguien tiene necesidad, nosotros estamos ahí, ¿cierto? Eso es. Alguien tiene necesidad y ahí estamos nosotros para apoyarlo. Eso es. Si está triste, pues vamos a mirar en qué le podemos ayudar. No a generar el chisme, mirar a ver qué le pasó al hermano, no, en qué le puedo ayudar, ¿cierto? Si de pronto yo tenía una experiencia muy similar al que él está viviendo, le puedo decir cómo el Señor me sacó de ahí. Perdón. La vida comprometida con Dios, entonces, independientemente de las circunstancias externas, nos brinda una alegría profunda y duradera que no nos permite derribarnos por las grandes pruebas. Tenemos pruebas, tenemos que pasar desiertos. Todos sabemos que para que el pueblo de Israel fuese bendecido tuvo que pasar por el desierto. Si nosotros pensamos ir a los nuevos cielos y a la nueva tierra que Dios nos ha prometido, que tenemos que pasar por el desierto, ¿cierto? Entonces no nos angustiemos por eso. Dios tiene control de todo. Dios tiene todo controlado. Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo que yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Él nos pide confianza, Él nos pide dependencia, Él nos pide esperar en Él. Eso es lo que nos pide Dios. No desconfiemos de Él, Él está ahí, todo a control. Él lo tiene todo en control. Una vida comprometida en servir a Dios nos permite depositar nuestras preocupaciones y cargas en Él. No, que estoy enfermo, no importa, yo dependo de Dios. Y como les dije ahorita, bueno, si Dios me va a recoger, ya gloria a Dios, yo estoy listo para irme. Y voy a descansar de todas las cargas de esta tierra, hermano. Entonces estoy feliz por eso, ¿verdad? Porque Dios me está llamando. Pero si Dios me va a dejar, si eso apenas es una prueba y Dios me va a dejar, pues gloria a Dios, le serviré de igual manera, amén. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así debemos, ese es el pensamiento de nosotros como cristianos. Ese debe ser. Así que, Salmos capítulo 55, verso 22. ¿Qué te dice? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará para siempre. Estás ahí en tribulación. ¿Qué te dice Dios? Que eso es temporal. Él no lo va a dejar para siempre caído o caída. No, Él te va a dar la mano, te va a levantar. Tienes que pasar por esa tribulación, pero Él te va a levantar. Él no te dejará. Si tú eres justo, no te va a dejar caído. ¿Qué tienes que hacer entonces? Trabajar por ser justo para que Dios te levante, ¿cierto? Dios necesita pulir nuestra vida. Necesita pulirnos en justicia, en amor y en bondad. Entonces,
tenemos que hacer cambios. Cuando estamos en tribulación, que tenemos que pensar, a ver en qué estoy fallándole a Dios. Y entonces me miro allá en el espejo de los 10 mandamientos, por eso es importante saberlos. Le digo, a ver en qué le estoy fallando aquí a Dios. Tal vez tengo dioses ajenos delante de Dios. Voy a mirar a quién le estoy dando el primer lugar. Tal vez estoy adorando a alguien aquí en la tierra, a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa. Tal vez eso. ¿Qué estará pasando conmigo? O tal vez ¿cuántas veces habré tomado el nombre de Dios en vano que me está deteniendo mi bendición? Miremos esa parte. O tal vez he faltado al día del Señor. Tal vez he dejado de congregarme. ¿Qué habrá pasado? O tal vez no he honrado a mis padres. O tal vez he matado a mis hermanos. ¿Cómo los mato? No, yo no he matado a nadie, dice mucha gente. Yo no he matado a nadie, ni he robado a nadie. ¿Sí? Pero ¿sabe cómo los matan? Primera de Juan capítulo 3 te enseña eso, y capítulo 2 también. Que cuando tú tienes rencor contra tu hermano, eres homicida. O sea, de esa manera lo estás matando. Que cuando eres indiferente con las necesidades de tu hermano, eres homicida. Entonces, no necesito quitarle la vida a alguien para decir que estoy fallando en ese sexto mandamiento. O adulterar, tal vez estoy adulterando. No, yo soy fiel con mi esposo, mi esposa. No, yo no estoy adulterando. Pero tal vez ha adulterado la palabra, tal vez la ha acomodado a su forma de vida. Y eso te está impidiendo tu provisión. O salir del desierto en que estás. O tal vez he robado. No, yo no le he quitado nada a nadie, sí, pero alguna vez habló mal de alguien. Eso es robarle la honra a su prójimo. O tal vez he mentido. No, pero es que es una mentira piadosa y si no, no me salía el negocio o el empleo. No tenía que mentir y mucho menos levantar falso testimonio. Y finalmente habría que mirar y es, ¿cuál es mi codicia? ¿En qué estoy codiciando? No solamente en el cónyuge ajeno, dice que en los bienes ajenos. Y a veces decimos, ¿y por qué el señor Pedro Pérez, que es un grosero, ha hecho cantidad de cosas malas y mire cómo le va de bien? Yo que sirvo al Señor, yo no sé por qué el Señor no me bendice. Eso es codiciar. Eso es codiciar. Entonces, mis hermanos, a veces tenemos una serie de cosas que no vemos y que están ahí en los mandamientos y que tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. En la medida en que nosotros salgamos de eso, salimos de nuestro desierto mucho más rápido. Cuando Dios limpió al pueblo de Israel, cuando todos los otros murieron, los que eran rebeldes, obstinados de corazón, duros de cerviz, entonces los que quedaron ya habían sido pulidos, que casi la mayoría eran jóvenes, con eso se llegaron a la tierra prometida. Cuando Dios los limpió de todo, hasta el codicioso que enterró allá unas cuadrantes de oro bajo su tienda, todo eso lo limpió el Señor. Y ya los que fueron obedientes salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. Ese es lo que Dios quiere de nosotros. Queremos una iglesia creciente, abundante, llena de salud. Hay que mirarnos en ese espejo y salir de lo que nos está impidiendo, dejar que Dios nos pula. Todo lo hace por amor a ti. ¿Cómo Dios me tiene sufriendo así por amor a mí? ¿Eso es amor? Sí, amor a su alma. Porque si te deja así, ¿sabe qué va a pasar? Su alma se pierde. Pero por amor a su alma, te pasa por desiertos que finalmente ni siquiera esperábamos. Por último, concluyo diciéndoles que la palabra de Dios es la guía infalible para un buen servicio, ya que ella nos permite conocer más a Dios,
comprender sus caminos y fortalecernos en sus principios para llevar una vida de servicio y santidad. Eso es a lo que Dios nos llama hoy. Y a veces decimos, yo quiero servirle al Señor, pero no entendemos lo que hemos hablado hoy. Y es importante que nosotros tengamos claro qué es servirle a Dios. Pero tenemos pero también tenemos contras. Y vamos a pasar dificultades, pero también vamos a tener bendiciones. Pero la bendición más grande que tenemos, la tenemos visible en nuestra mente. Y es, Cristo murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para darte salvación. ¿Cierto? O para darnos salvación. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros no tenemos que buscar religiones. Mire, la salvación no se compra con dinero. La salvación no la compra dando sus diezmos y ofrendas. No, eso es mentira. La salvación se compra por obedecer su palabra, por ser obedientes a su palabra. Los diezmos y las ofrendas te dan el respaldo terrenal, pero no celestial. Entonces, mis hermanos, adelante. Vamos cogidos de la mano a encontrarnos un día donde nos quieren llevar esa barca. Ustedes escuchan la barca amaneciendo con la gloria de Dios. ¿Cuántos la escuchan? Gloria a Jesús. En esa barca tiene una sola ruta, y esa ruta es la Nueva Jerusalén. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo. Pero qué bonito que un día lleguemos gozosos. ¿Cuántos han llegado gozosos cuando tienen victoria como familia? Levantan las manos y gritan y dicen, gracias a Dios porque tenemos lo que queríamos, ¿cierto? Pero tuvimos que pasar de pronto por algunas dificultades. Qué bueno que ese mismo gozo lo tengamos cuando lleguemos allá arriba. Que podamos voltearnos y vernos y sentirnos, tal vez no nos conozcamos, pero podamos sentirnos y decirnos, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el desierto. Todo esto valió la pena. Entonces, mis amados, adelante, adelante, adelante. Largo camino nos espera. Pero en Cristo somos más que ¿qué? Vencedores. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias Jesús por el tiempo que nos regala. Gracias Señor por tu palabra hoy. Fortalécenos a través de ella y guíanos Señor por el camino de la justicia y de la verdad, Dios. Danos la fuerza, Dios, para ser obedientes, Señor. Enséñanos a servirte, Dios. Queremos servirte, porque tú nos das promesas por el servicio que prestemos. Y, Señor, queremos recibir esas promesas, Dios mío. Queremos correr esa batalla, esa carrera, Dios. Que podamos decir, como un día dijo tu hijo apóstol Pablo, he corrido la carrera, Señor, he ganado la carrera, he mantenido la fe y ahora solo me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, Padre, en esta mañana entregamos nuestra vida en tus manos y te pedimos que nos ayude, Dios. Ayúdanos a vivir, Dios, en tu propósito y tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar por el sendero de la justicia y de la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres que agraden a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.